linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero y gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exalta al Cordero
bendiga bien muchote. Estoy bien bendecido que estoy, gracias a Dios. El estudio de hoy estamos en el capítulo 10, en el en el capítulo 10 de Segunda de Samuel, eso es lo que estamos haciendo. Capítulo 10 de Segunda de Samuel, vamos a ver que el Señor nos guía y es un capítulo muy bonito. Pero creo que vamos a sacar digamos, una respuesta, una conclusión en este capítulo. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo, pero está muy bonito, es algo que Dios hace con el rey David, obviamente. La segunda de Samuel habla como específicamente, como primero pone a David en todo, y este es el hombre que Dios ha puesto para que nosotros escuchemos a Dios y veamos cómo Dios trabaja con los hombres. Entonces, déjenme quito de una vez el resumen de lo que fue el capítulo 9 de Segunda de Samuel, y voy a decir así en un resumen pequeño, puse 4 renglones. Un día, pues, empieza así, un día pensando el rey David, se preguntó, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl para hacerle misericordia por amor a Jonatán? Si eso es lo que estaba pensando David. Ya había pensado antes, ¿cómo podré bendecir? ¿Cómo podré hacerle para bendecir a Dios? Para hacerle algo a Dios por todo lo que Él me ha dado. Y pensó hacerle una casa a Dios. No se lo permitió, pero ahora está pensando cómo bendecir a alguien más. Cuando estaba pensando en eso, le trajeron a Siba, que era un siervo de Saúl. Y David quería bendecir a alguien de la casa de Saúl por amor a Jonatán, que era su amigo. Entonces alguien conocía a Siba y se lo llevó porque él conocía a alguien. Entonces Siba dijo que él conocía a Mefiboset y le dijo que era hijo de Jonatán. Entonces David estaba muy contento porque ahora tenía pues a un hijo de Jonatán que podía bendecir. Pensó que le iban a matar, Mefiboset pensaba que lo iban a matar porque lo que ya habíamos dicho, eso lo que la gente hacía cuando tomaban el reino es que mataban a toda la familia del antiguo reino de las otras personas. Entonces Mefiboset pensaba que le iban a matar, pero no. David le dio tierras, todas las tierras de su padre, dice ahí, y un lugar a su mesa para siempre. Y eso fue obviamente que una clase no una clase, pero digamos un ejemplo más que todo de la gracia, sí, porque no solamente le perdonó la vida, lo cual tenía que haber hecho matarlo porque era la familia del antiguo rey, de la otra dinastía, pero no nomás eso, sino que lo adoptó como su hijo y le dijo, vas a comer conmigo a mi mesa por siempre. Entonces concluimos la semana pasada de esta forma. Que nosotros éramos Mefiboset, que nos parecíamos a este nieto de Saúl, el cual estaba lisiado de sus 2 pies, y la Biblia dice que nosotros, estando muertos en pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros. Aunque estábamos muertos, estábamos lisiados. Sí, no nada más tuvo misericordia porque nos perdonó la vida, porque Dios mismo no nos mató y nos destruyó por haber pecado, pero como a Mefiboset nos dio un lugar en la mesa de Dios para siempre. Dios nos dio vida eterna, y eso estuvo muy bonito. Estuve muy contento de compartir este capítulo. Vamos a ver qué es lo que sucede en el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Y como introducción así en 3 renglones, déjenme le digo más o menos de qué se trata este capítulo. Y dice así: David intenta continuar con buenas relaciones ahora con los amonitas. La semana pasada hablamos un poco, puse un poco de énfasis en la persona que David es. Y ya dijimos y lo vamos a ver en el próximo capítulo, en donde él peca contra Urías, que lo manda a matar, y luego tiene que ver pues con su esposa de Urías, y comete adulterio. Y esos pecados de David como que aplastan todo lo bueno que David era, ¿verdad? Pero no podemos... si Dios lo perdonó y si Dios, digamos, lo castigó, lo perdonó de esta forma. Dios le castigó, le dio su merecido por el pecado que él hizo, pero Dios lo sigue apremiando y lo sigue guiando, porque David es una persona que cuando él peca, y lo vemos en los Salmos, en el Salmo 51, en el Salmo 34, donde él simplemente cuando cae en pecado, se arrepiente por completo, va y se postra en el suelo, se avienta ceniza en la cabeza y empieza a decir que él no merece pues el perdón de Dios, pero que lo pide y todo esto. Entonces, si se fija usted, nosotros debemos hacer así. Cada vez que usted caiga en pecado, que lo hacemos todos los días terriblemente, pero Dios quiere que cada vez que caigamos en pecado, corramos a sus pies, vayamos arrepentidos ante Él. Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Pablo dijo, yo sé que en mí no hay bien, no habita el bien. Entonces, si nosotros no sabemos eso,
hacemos a Dios mentiroso. A la persona que diga que no tiene pecado, hace como que si Dios está mintiendo, porque Dios sí sabe que somos pecadores y por eso vino a salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, una vez que sabemos eso, que sabemos que somos pecadores hasta el hueso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es buscar no pecar, ¿sí? Porque pecar ofende a Dios, es algo que a Dios no le gusta. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, ofendemos a Dios, lastimamos su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pecamos? Correr ante Él, decirle que nos perdone, por favor, que no queríamos ofenderlo, que caímos porque somos cabezones, ¿sí? Y Dios quiere eso. Sí, al final de cuentas eso no es algo que alguien lo inventó o alguien se la sacó de la manga para quedar a gusto. No, eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros los humanos, pecadores cabezones. ¿Sí? Y David eso hacía. Él era un pecador a sí mismo, pero corría a Dios y se arrepentía y luego Dios le perdonaba una y otra vez. Entonces, me quedé aquí. Acá, David intenta, es que va a ser otro bien. Sí, David primero pensó hacerle una casa a Dios, ¿verdad? Estaba sin hacer nada y pensó, Dios me ha dado tanto, le voy a hacer una casa. Dios no se lo permitió, ¿verdad? Pero él sigue juntando oro y todo esto para que le haga la casa a su hijo Salomón, la cual sí la va a construir. Pero también ahora, la semana pasada vimos cómo es que él de la nada empezó a decir, ¿a quién tengo que ir a bendecir a alguien? Yo prometí a Jonatán que iba a cuidar a su familia. No habrá alguien de la familia de Saúl a cual yo quiera, a quien yo pueda bendecirlo. Bueno, y fue y lo bendijo a Mefiboset. Pero ahora sigue pensando en ¿a quién bendigo? ¿Cómo le hago? Se murió un señor que se llamaba Nahás. Este era el rey de los amonitas, los cuales eran sus enemigos. Y, ya en el capítulo, hace como 2 capítulos, vimos que fue y hizo a los amonitas a las personas que le dan, que le pagan tributo. Sí, entonces estos pueblos junto con un montón otros, con los filisteos y todos estos, sí, ya son personas que pagan tributo a Israel, sí, pero de todos modos hay entre ellos personas que todavía no son sus amigos, sí, y este Nahás era contra Israel, pero había hecho una clase de pacto, que no se nos dice exactamente cómo está aquí la cosa, sí, pero Nahás, los amonitas, estos fueron a pelear a los de Gaal, a los de Gaal, los que eran las personas de donde Saúl era. Al principio, vamos a ver ahorita un versículo, pero quisiera que entendiéramos esto. Cuando cuando los amonitas estaban en contra de Saúl, luego Saúl fue y los mató a todos, la gente, ¿sí? Y aún David junto con los amonitas se hicieron una clase en el mismo grupo porque Saúl estaba contra todos ellos, ¿sí? Entonces ahora digamos que David, cuando se muere Nahás, que era el rey de los amonitas, quiere ir o envía a unas personas a bendecir a la familia. Sí, porque así era David, pues era una persona amable, era un rey justo. Entonces cuando se muere su amigo, sí, en el cual tenía buenas relaciones, él quiere continuar las buenas relaciones y envía pues a unos enviados, y el que está reinando ahora es el hijo de Amás y Ahaz. ¿Cómo dije que se llamaba? Ahorita lo vamos a volver a ver. Nahás, se me hace que se llama. Entonces vamos a ver cómo se define ahora este plan, que ahora David también quiere bendecir a esta persona, pero se encuentra con piedras, se encuentra que no es lo que va a pasar hasta ahí. David quiere bendecir a otra persona. Déjame terminar de poner lo que era en la introducción. David intenta continuar con buenas relaciones con los amonitas, pero ellos insultan a los enviados por David, y David termina por derrocarlos. Aún Nahún, que era el hijo del rey, que era amigo de David, el rey de los amonitas, contrata a mercenarios sirios, y también a estos venció David. Esta victoria atemoriza al resto de Siria y le sirvieron. Sí, en este capítulo otra vez vemos a David en el poder de Dios, matando a sus enemigos, pero esta vez no era una clase o sea, David no se levantó en guerra contra ellos, pero ellos lo querían matar a él. Entonces es una clase de en defensa propia, sí, y Dios le da tremenda victoria contra los amonitas, pero también contra los sirios, que hicieron su propia guerra para ir a atrapar a David. Sí, y luego David mata a todo el mundo. Sí, bueno, gloria a Dios. Eso es lo que pasa acá, pero me gustaría, vamos a ir dándole un enfoque, porque ya van muchas guerras que David gana y que Dios le da la victoria. En aquellos tiempos, hermanos de mi corazón y de mi vida, era el tiempo
de las guerras. Dios quería poner su ley. Había personas que no le hacían caso, como los ¿cómo se llaman esos? Los filisteos, sí, los amonitas, los moabitas, todos esos eran gente que no se sometía a Dios. Todos los cananeos que Dios sacó de toda la tierra de Canaán. Sí, pero entre todas esas guerras, nosotros hoy, sí, digamos que ¿qué aprendimos? Usted ya aprendió a ser una persona que va a ir a matar al que se le ponga enfrente allá. ¿Sí? Sí. No, si usted va en su carro muy a gusto, luego alguien se mete, lo que tiene que hacer es sacar su espada ahí, de cortarle la cabeza. No. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos aprendiendo todo esto, pues? ¿Verdad? Vemos cómo es que Dios da este amor y, perdón, estas guerras a David y cómo lo guía en las batallas, todo esto. Y nosotros tenemos que saber que Dios, el Dios del infinito, sí, tiene misericordia y tiene amor. Y luego nos dice a nosotros que ya no tenemos que ir a la guerra. Sí, que él dice, ya no vayan a la guerra, yo me encargo. Ustedes no vayan para allá. Y así quisiera comenzar el estudio. Vamos a meternos allá, pero hay un versículo y voy a ir, y es en Mateo, en Mateo 5. En Mateo 5 voy a leer nomás 2 versículos, 38 y 40. Jesús dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esto es, lo que te hagan, haz. ¿Verdad? Es la venganza, como está pasando acá con David. Pero Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sí. Jesús viene y cambia esto porque Él dice que Él va a ganar nuestras batallas. Nosotros solamente tenemos que depender de Él. Hay una... eso lo leí, estaba bien larguísimo, por eso no lo puse acá, pero se los puedo comentar así bien rapidito. ¿Sí saben quién es Gandhi, verdad? Un viejillo pelón que era, según, muy sabio, ¿verdad? Los British, ¿qué son esos? Los ingleses querían atraparlos a Gandhi, que estaba en la India, creo, ¿verdad? Pero la cosa es de que cuando este Gandhi leyó este capítulo y él pensó que en las palabras de Jesús había poder. Él no fue cristiano, pero oyó esas palabras y él dijo, nos vinieron a pegar en una mejilla, vamos a poner la otra, vamos a ponernos todos de pechito. Sí, si Jesús dijo eso, él dijo, yo creo que aquí hay poder, sin ser cristiano, solamente lo caló. Y esos ingleses se fueron, no supieron qué hacer. Cuando todo el mundo estaban listos para que les pegaran, para que los mataran, les tuvieron miedo y se fueron. Sí, porque este no es una persona de fe, pero hizo eso con todo el país. Y yo creo que si nosotros creemos, como decimos que creemos, y hacemos eso, es capaz que nuestras vidas cambian. Es capaz que ya no vamos a hacer los que cachetean al otro cuando te cachetea, pero cuando das de sí, pues, cuando tuerces la mano, cuando dices, ok, cuando tú eras el que estaba bien. Si a lo mejor pasan cosas diferentes, si con la gente que no tiene fe pasa, porque creyó que en esas palabras había poder. Creo que si nosotros con fe hacemos esto, esperando el otro golpe en la cara, tal vez cambie nuestra vida. Vamos a ver qué el Señor nos va diciendo. Ahora vamos a leer esto. Dios maravilloso, ayúdanos para que este estudio, Señor, lo captemos, lo cachemos y nos transformes en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Versículo 1 al 4 voy a leer. Versículo 1 al 4 de 2 Samuel, capítulo 10. Del 1 al 4 dice así, en el nombre de Jesús. Pues después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas. Ese Nahas era el papá y era el amigo de David, como su padre lo hizo conmigo. Dijo David, voy a tener misericordia, voy a hablar con Hanún como yo y Nahas éramos amigos. Y envió David sus siervos para consolarlo, eso sería pues al hijo de Nahas, por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón,
los príncipes de los hijos de Amón, esto es los consejeros del rey, del nuevo rey, dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para conocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Esto es, ellos dijeron, no vinieron a saludarte, vinieron como espías para acabar con tu tierra. Eso es lo que le dijeron ellos al nuevo rey. Entonces Nahum los escuchó, les tomó en cuenta. Dice, tomó los siervos de David, les raptó la mitad de la barba, les cortó los... Voy a decir como dice aquí, aunque después no lo voy a volver a repetir, pero se oye medio feo, pero déjame le digo, yo no voy a corregir la palabra de Dios, ¿okay? Si eso dice allí, lo voy a decir, así es, entonces no se me vayan a salir ahorita. Ahí va. Entonces Nahum tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¿Okay? Si ya dice, entonces, como ya dije, yo no voy a corregir por lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver qué dice acá entonces. Dice, en este capítulo sucede algo que podríamos tomarlo como divertido. O una clase de humor sarcástico, sí, lo que hizo este hombre. No es el único pasaje en la Biblia en donde se usa este tipo de humor sarcástico. Jesús, cuando trató con los fariseos, quienes eran religiosos, legalistas vanidosos, que aún hoy día siguen haciendo lo mismo, otros que se parecen a ellos, que son religiosos, legalistas vanidosos, para sentirse mejor, juzgan y condenan a otros. Sí, la verdad, cada vez que pienso, yo sé que estamos en Gálatas, no estamos ahorita estamos en Samuel, no en Gálatas, pero en Gálatas está hablando de eso y la mera verdad es de que cada vez que lo leo y cada vez que lo encuentro en otro lado, digo, wow, o sea, qué cosa más grande es que a Jesús no le gustaban, pues, y les dice, si alguien que es legalista y que está oprimiendo y condenando a otro para sentirse que él es bueno, si le choca a Dios, pues, no es algo que uno tiene que hacer. Si la cosa es de que parece como que es bueno, pues, la gente podemos decir, es que aquel es un pecador malvado, mira, digamos que, y fíjate, hay veces que no es ni siquiera un pecado lo que uno está condenando. Hay veces que está condenando, digamos, si alguien no aplaude, o si alguien no levanta las manos, o si alguien las levanta de más o algo, uno está listo para condenar a esas personas, sí, para decir, no, es que nosotros somos más mejores, somos más espirituales, nosotros somos más buenos, no como esos, mira nomás cómo está haciéndole aquel, o cómo no hizo aquella o a esto. Sí, yo creo que eso es algo que obviamente tenemos que aprender, porque todos somos una clase de legalistas a un punto. Necesitamos ser menos legalistas porque a Jesús le chocaba la forma que los fariseos eran. Y esos eran así, bien legalistas. Leímos la semana pasada donde Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos conocían la ley, conocían la palabra de Dios y esa la decían, pero cuando le decían a la gente, es como que les pegaban y les decían, tienen que hacer así. Ellos no lo hacían. En vez de quitarle cargas, llevar las cargas de unos de los otros, les imponían más cargas. Y acá, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Mateo 23, pueden leer del 23 al 25. Hay de vosotros, Jesús le dice a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseas. Otra vez. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Dice, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Sí, lo que es ellos presumían de ser las personas que llevaban pues el diezmo y públicamente con banderines y trompetitas. Aquí está mi diezmo, vean todo el mundo, ¿verdad? Y dejáis lo más importante, dice el Señor, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es, creían que porque diezmaban tenían derecho de ser malos, de no ser caritativos, de ser ofensivos y rudos con la gente, porque diezmaban. Entonces, obviamente que lo que estoy tratando de hacer es, ¿cómo es que Jesús sacaba esta clase de humor sarcástico? Sí, para hablar de que ellos eran tan buenos cuando eran malos en verdad. Le sigue diciendo, esto era necesario, ustedes no dejen de diezmar, pero sean amorosos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice en el 24, guías ciegos. Y esa es otra palabra igual. Alguien que es un ciego, ¿cómo puede guiar a alguien? Sí, obviamente, otra vez, humor sarcástico, como que estamos viendo ahora en el capítulo. Un ciego no puede guiar a nadie, pero ellos eran guías ciegos. Que coláis el mosquito
y tragáis el camello. Obviamente ellos cuando comían su agua ponían como una clase de tela y echaban la agua para no comerse el mosquito. Y Jesús les dice, pero se comen un camello entero. Le quieren tapar el sol con un dedo. Andan haciendo cosas que se ven como que son buenos y son bien malos por dentro. Hay de vosotros, le sigue diciendo Jesús, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, y el vaso y el plato se ven tan bonitos y brillosos por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. ¿Qué es eso? Que el vaso estaba por dentro podrido de mugre y el plato. Sí, nosotros, después termina diciéndole tumbas blanqueadas, y eso es una cosa terrible, imagínate, tumba que se ve tan bonita y adentro tiene un muerto, podrido. Sí, eso es lo que nosotros no podemos, pues no tenemos que seguir ese clase de plan. Tenemos que ser genuinos y simplemente que se vea lo que somos. Pues obviamente no quiere decir que seamos bien rudos y bien malos, sino que seamos justos, buscar ser amorosos y tiernos. Bueno, humor sarcástico puse acá. Sí, continuamos ahora. Puse otra cosa, este me lo encontré, me gustó, hablando de humor sarcástico, ¿ok? Dice, cuenta la historia de que el primer ministro de Inglaterra en el año 1900 más o menos, una persona que se llamaba, yo creo que usted lo ha escuchado, Winston Churchill, le comentó en una riña política, porque también la señora era política, se llamaba Lady Astor, una señora que había nacido en Estados Unidos y se fue a la política a Inglaterra. Y le dijo ella a él en política, pero eran como gruñones, ¿ok? Ella le dijo a él, si usted fuera mi marido, le endulzaría su café con veneno. Y luego él le contestó, Churchill le dijo, y si yo fuera su marido, yo me lo tomaría. Estaba terrible estar con ella, ¿no? Sí, amor sarcástico. Bueno, en nuestro estudio, David está tratando de enseñar la misma generosidad y amor que hizo con Mefiboset. Pero en lugar de resultar en paz, resultó en guerra. Vamos a ver. Aún el rey de los hijos de Amón, que era Nahas, había sido fiel a David. Y cuando murió David envió embajadores a Hanún, hijo del rey muerto. Ahora pues este es el nuevo rey. Pero los consejeros del rey desconfiaron de David y les llamaron espías. Eso no les llamaron, hay gente que viene a darte el pésame, sino que son espías que vienen a investigar aquí a ver cómo está la cosa. Pues ellos venían a agarrar información para David, y así David iba a ir a destruirlos de acuerdo a ellos. Eso fue lo que le dijeron al rey, y este lo creyó todo. Y Hanún aceptó este consejo y les rapó la mitad de la barba. Y déjeme le digo una cosa, en el tiempo de los judíos, en el tiempo que estaba David, los judíos, si no tenías barba, casi no podías públicamente decir que eras judío. Si tenías que tener tu barba era, cuando hablan de la barba de Aarón, era una barba larga, así que les corría la comida por ahí todo, porque eso los hacía, los identificaba como judíos. Entonces, sin barba, sí, era como ni digas nada, no digas que eres judío, no te conocemos. Pero nomás la mitad de la barba era como una burla, es como si ellos eran eran esclavos, que había reos, eran unos reos a muerte que los hizo. Ahora iban con la mitad de la barba, como era una hazmerreír de la gente, y era la gente que David había enviado sin ningún motivo. Sin ningún motivo hizo esta ofensa terrible este rey a ellos. Y cortó sus ropas, yo puse acá hasta el trasero para que no se vea tan feo, pero ya saben dónde es ahí. Cortó sus ropas hasta el trasero. De la Biblia no voy a quitarle, pero yo en mi comentario sí puedo decir de otro modo. Y así los envió, ¿okay? También esa era una ofensa gravísima. Era como una declaración de guerra, obviamente, y es lo que estaba pasando. Pues la barba era la masculinidad del judío y su identidad. Y el hecho de cortarle la ropa era algo que se hacía solo a prisioneros de guerra, para que la gente entendiera que ellos no tenían ningún derecho, ¿sí? Y que se podían burlar de ellos porque eran peor que animales. Entonces, a esto les mochaban los camisones hasta acá y los llevaban públicamente en las calles. Y hay un ejemplo de ello. Dice, prisioneros de guerra eran un rudo desprecio y tremenda humillación. En Isaías 24 dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto.
Sí, otra vez eso era algo terrible, era una vergüenza, una humillación, pero eso es lo que hacían con esclavos que habían, o sea, los esclavos que habían atrapado en la guerra y ahora públicamente iban a ser humillados. Por ninguna manera, por ninguna forma normal, este rey debía de haber hecho una ofensa tan grande a unas personas que no estaban dando ningún problema, nada, al contrario, como ya dijimos, David estaba pensando que iba a ser algo bueno, ¿sí? Y salió muy malo. Claro que se podía poner otra ropa, ellos, pero la ofensa todavía estaba allá. Aún ellos eran los que llevaban el mensaje al rey David. Esto es, ellos ni siquiera eran los más ofendidos, sino el ofendido aquí era el que los había enviado. Sí, la ofensa iba para David. No, ellos estaban sufriendo la vergüenza, sí, pero David es el responsable de esto. Entonces, obviamente que era una declaración de guerra. Del 5 al 12 vamos a ver cómo David actuó. Voy a leer del 5 al 12. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volver. Obviamente se cambiaron de ropa, la ofensa estaba allá, pero la barba les tenía que crecer, pues. Y si algo tenemos que saber es que allá no había rastrillos, pues eran seguramente algún cuchillo hasta que estuviera grande, ¿verdad? Pero no había un rastrillo como ahora, entonces se tenían que esperar hasta que les creciera ya parejita. Tenía que pasar a lo menos un mes para que se les emparejara. Sí, y David les dijo: no vengan para acá, está bien, escóndanse allí, porque no quiero que los vean así. O sea, David obviamente los comprendía y los puso allí en un lugar seguro hasta que pasara el problema. Dice en el 6, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, obviamente, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a sirios, a Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Esto es, pagaron mercenarios para ir a rodear Jerusalén. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo su ejército de los valientes. Digamos que hasta el 12. Déjeme, le adelanto. Es la primera vez que se le llama al ejército de David los valientes, los valientes de David, porque eran personas verdaderamente valientes, y hay unos ejemplos que vamos a dar ahora, pero es la primera vez que habla el ejército de David, que es el que va a ir a toparle a estos que vienen a matarlos, de acuerdo a ellos. Dice en el 8, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba y de Rehob, de Istop y de Maca estaban aparte en el campo. Esto es, tenían dos fuerzas, tenían unos apegados por un lado y los otros por el otro lado, extraviadones allá a medio pedazo. Dice en el 9, viendo pues Joab era bien listísimo y cachó lo que estaban haciendo, que se les presentaba la batalla de frente y a la retaguardia. Dice, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Si ese era el plan, esto era lo que, digamos, esa era la estrategia. Joab era una persona muy lista, que Dios había elegido para ser el general de David. Y también creía en Dios. Dice en el versículo 12, le dijo a su hermano Abisai, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esto es, si Dios quiere que nos maten, que nos maten. En la voluntad de Dios vamos. Entonces, obviamente son palabras muy sabias de Joab que tienen sentido en el resto del capítulo que puse acá de esto. Vamos a ver. David no permitió que Israel viera así a sus soldados, cortados de la media barba y con la ropa también cortada. Dice, y los envió a Jericó hasta que les creciera la barba, pero la herida quedaría abierta todavía. Esto es, ya con su barba bien bonita y sus vestidos largos, de todos modos la herida estaba abierta, había hecho un problemón, sí, había un problema que había que arreglar con guerra. ¿Qué consecuencias tan grandes por culpa de malos consejeros? Nosotros debemos de poner atención y aprender esto. ¿A quién oímos? ¿Quién es el que nos aconseja? Si yo quisiera
yo quisiera ser un buen consejero para ustedes. Yo le pido a Dios todos los días, Señor, ayúdame a ser un buen guiador, ayúdame para que te sea útil, que sea capaz, que sea dócil a tu palabra. Sí, yo le pido a Dios esto. Ahora, en lo que a mí corresponde, se lo prometo, estoy haciendo lo mejor que puedo para llevarle un buen mensaje bíblico y que sea la voluntad de Dios. Pero ¿a quién escucha usted? Tal vez en el internet, tal vez en su casa, tal vez a su tía, ¿sí? ¿Quién es digamos que yo soy el angelito que está por un lado? Y luego tiene un diablito por el otro lado que le dice cosas y que le dice, no, róbate esa naranja, no, róbate esta, no, vete allá, tuércele la boca a aquel. Sí, no le haga caso a los diablitos, hágale caso al angelito, ¿sí? Los malos consejeros están provocando una guerra terrible, lo cual no tenía sentido, no había una razón por qué hacerlo, no había ninguna razón, ellos no dieron ni tantita como, vienen, traen armados, nada, ellos seguramente llevaban regalos, ¿sí? Para bendecir a ese señor. Un hijo de Salomón también oyó a los malos consejeros. Segunda de Crónicas 12, del 13 al 14 dice, y el rey respondió al pueblo duramente. Esto era un hijo de Salomón que los buenos, si lee todos los capítulos, los más viejos le decían, cuida al pueblo, ¿verdad? Y ellos te van a dar más. Y los más jóvenes dijeron, no, tú sé más peor que tu papá. Si tu papá los castigó poquito, tú castígalos mucho más. Roboam se llamaba ese hombre. Ahí te va. Un hijo de Salomón también oyó mal consejo. Segunda de Crónicas 12, del 13 al 14, dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Sí, y obviamente que también empezó la guerra. Sí, nosotros tenemos que oír el consejo de Jesús. Tenemos que poner atención a sus palabras que nos dice, se dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que se amen unos a otros como yo los he amado. Si tenemos que encontrar el buen consejero. Aquí mismo, déjenme antes de continuar, tengo otros versículos que les quiero, y es que se me hace tan importante que nosotros, digamos, no sigamos el consejo de la venganza, pero que oigamos lo que dice la Biblia en nuestra era, que es la era de la gracia, el Nuevo Testamento, y que escuchemos a Dios. Dice en Romanos 12, y voy a leer del 14 para adelante, así nomás de corridito, ¿ok? Dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice en el 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí. Estas palabras son las que tenemos que agarrar nosotros, y luego digamos, estas son, haz de cuenta como que tú eres Rambo y llegas a tu arsenal de armas y agarras tu cuchillo y luego tu liguita que te vas a poner aquí en la frente, sí, y porque ahora tú te vas a preparar de la forma que Jesús quiere que te prepares. Aquí dice, los que te persiguen, bendícelos. No pagues a nadie que te haga un mal con otro mal. Sí, estas son las armas que Dios nos da para ser como Él quiere que seamos. Sigue diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice en el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Podremos confiar en Dios? Cuando alguien nos haga algo malo, podemos decir, no me voy a vengar, no voy a ser yo el que va y lo choca o le pega o le hace una seña, voy a dejar que Dios lo haga. Voy a dejar que Dios lo haga. Sí, esto parece como que nomás lo dice la gente que no está en lista. Oye, te pegaron en la cabeza, que Dios le pague eso. Ay, pero ¿cómo vas a ver que Dios? Pero Dios es digno de confianza. Y si alguien te hace algo mal, algo malo,
decir que Dios se va a encargar no es algo tonto. Es bien poderoso y Dios sí se va a encargar de esta persona. Porque Él dijo que Él lo iba a hacer, pues. No es que ni siquiera tú le estás pidiendo a Dios que lo haga. Él le está diciendo, no te vengues de nadie, yo me encargo. Yo me encargo. Y esto tenemos que aprenderlo porque, como ya dije, es inteligente eso, hacer eso. Dice en el 20, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Perdón, tu hermano dije. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Sí, como hizo Gandhi, que ya no supieron ni qué hacer los que querían hacerles mal, cuando él ya estaba ahí listo para que hicieran lo que quieran. Sí, la cosa es de cuando tú ya no, si ya no encuentran pelea contra ti, pues ahora ¿qué van a hacer? Ya venían preparados para matarte, pero ahí está listo para que te maten. Se les quitan las ganas, seguramente. Eso dice la Biblia. Vamos a ver. Es Salmos. En el Salmo 64:2 dice: escóndeme del consejero secreto, del consejo secreto de los malignos. Apártame, Señor, de un mal consejero, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Sí. No oigamos al mal consejero. Si es así, Dios es el buen consejero. Entonces tenemos que oír el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios? Y si hay uno más buen consejero que Dios, no le hagas caso, es mal consejero. Amén. Sí. Solo oímos la palabra de Dios como consejo bueno. Si no es la palabra de Dios, por muy bueno que sea el consejo, es malo, porque no sabe el consejero nada, Dios sabe todo. Anún se adelantó a pelear contra Israel, pagando mercenarios para esta guerra. Acá en Primera de Crónicas, todo el capítulo 19 explica los números. Pagaron tanto para conseguir a tantos. Yo no leí todo, pero es un estudio igual que este. Entonces no voy a agarrar alguna información. Dice Primera de Crónicas 19:7. Dice, y tomaron a sueldo 32,000 carros. Y el rey de Maca y su ejército. Y los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón y sus ciudades y vinieron a la guerra. Si esto es ya oímos aquí que son ¿cuántos carros? 32,000 carros. Esto es, digamos que si cada carro tenía 2 caballos, era un caballal y era un gentío. Sí, y estaban todos estos los que habían comprado los de amonitas para ir contra Israel. Se les pagaron mercenarios para ir a matarlos. David salió en su defensa con su ejército de valientes. Esta es la primera vez que se le llama ejército de valientes al ejército al ejército de David. Estos valientes no eran valientes anteriormente. Si usted recuerda, los valientes de David eran personas que estaban escondiendo de crímenes que habían hecho o estaban escondiéndose de cosas para no pagar impuestos. En 1 Samuel 22:2 dice, y se juntaron con él, esto es con David en una cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, eso es David, y tuvo consigo como 400 hombres. Estas eran las personas que ahora es el ejército de valientes de David. Personas que estaban escondiendo en una cueva. Yo no me acuerdo cómo era, pero la cueva de Magdela, algo así se llamaba esa cueva. Sí, y ahí estaban todos metidos, escondidos, e hicieron jefe a David de ellos. Y ahora acá están. Ahora estos hombres son decididos y están preparados. En 2 Samuel 23:8, uno de esos hombres, acá dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Uno era José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató, fíjate bien, 800 hombres en una ocasión. Seguramente solo lo mató, yo no sé cómo lo hizo, pero mató 800 personas en una ocasión. En 1 de Crónicas 11, del 22 al 23, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente, hijo de un varón valiente, de Cabsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También encendió
descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Seguramente eran hombres, yo no sé si eran, imagínate que está en un pozo, hay nieve allá afuera, y está un león ahí, seguramente no era un león chiquito, era un leonzote, y este lo mató sin tenerse, no se podía ir a ningún lado, estaba metido de un pozo, y esta persona lo mató allá. Si esos son los valientes de David, que eran personas de veras matones, mercenarios, rudos. Dice, él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Un codo son 18 pulgadas, como un pie y medio. Estaba grandísimo. Otra vez, 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo, que es un bastón, y le arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Sí, como ya dije, son gente muy malvada, entonces muy fuerte, y ese era el ejército que ahora tenía David, que le ayudaban. Y leí otro comentario que me gustó, pero que hablaba mucho del ejército de David. Decía, David era un hombre de Dios, sí, que él solo no podía vencer a nadie, porque primeramente tenía a Dios, ¿verdad? Pero aún Dios quería que llevara a su ejército a pelear con la demás gente, y David sin su ejército no podía hacer nada, si solamente Dios podía con el ejército de David. Eso es lo que Dios usó. Pero el ejército de David no sería ninguna persona notable si no estaba con David. Hacían un equipo, formaban este plan que Dios tenía, sí, y ahora conocemos pues a los valientes de David en medio de estas guerras, ganando y triunfando por la gracia de Dios. Joab, capitán de David, ahí está la estrategia, dividió a sus hombres, a su ejército, le dio la mitad a su hermano Isaí por un lado, y él se fue por el otro. Esfuérzate, le dijo Joab, y que Jehová haga como quiera con nosotros. Del versículo 13 al 19, y ahí acabamos. Dice del 13, dice, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Y se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Sí, esto que va a pasar aquí es otra guerra. Sí, la guerra primera, esta que vimos ahorita, en la que David no fue, nomás era Joab haciendo todo esto. Aquí terminó. Todos lo tuvieron miedo y se fueron. En esta nueva, en donde vienen los sirios, los que eran los matones, la gente les tenía muchísimo miedo a los sirios. Ahí va. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Dice en el 16. Y envió Hadad Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Esto es, David ahora sí estaba allí, sí, no nomás Joab, pero David se fue a la guerra, entró a la batalla con los sirios, que eran malísimos y eran muchísimos, y venían, ahora sí que venían preparados para destruir el ejército que había corrido a los amonitas y a los otros sirios. Dice en el 18, mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac. Este señor que se llamaba Sobac era malísimo. Su nombre era Sobaco. Si no lo mataba con la flecha, lo mataba con el olor. No es cierto. Este era Sobac. Ahí le va. Este hombre era muy malo, porque si lo presentan como el capitán del otro ejército, sí, y todos le tenían miedo, pues también a este mató. Pero lo mató David. Si no lo mató Joab, vino David y mató a este Sobacón, general del ejército, quien murió ahí. Esto es, lo andaban presumiendo y también fue muerto por la gracia de Dios por mano de David. Dice en el 19, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer
cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Esto es, todo el pueblo, todas las ciudades de Siria se sometieron ahora sí al rey David, porque había hecho una gran batalla. Termino con esto, lo que puse acá. Dice, hubo aquí una segunda batalla. Ahora eran los sirios, como ya hemos dicho, estos eran implacables, pero David fue al frente y Dios le dio esta victoria también, 700 carros y 40,000 hombres. Y de ahí muchas ciudades se sometieron a David. Ahora, quiero terminar así esta guerra. Esta guerra era una defensa de los israelitas, no era una venganza. Aún en el Nuevo Testamento no existe la palabra venganza para los santos de Dios. Como ya dijimos, lo más cerca se dijo ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, ya no se dice así. Entonces, en la Biblia, nunca Dios nos dice que no te hagan porque tú también tienes que hacer. Si en la Biblia no existe eso es un pasaje que no está en la Biblia, no es una enseñanza bíblica. La Biblia habla de que si alguien te hace un mal, págale con un bien. Y no te vengues, no eres tú el que va a vengar a nadie. Dios es el que nos venga, Él es el que se encarga de nosotros. Él dice, mía es la venganza. En Mateo 5, voy a leer un buen pedacito ahora sí, del 39 hasta el 42 dice, pero yo os digo, Jesús dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hoy día, todas nuestras guerras son de Jesús. Todas nuestras batallas, todas nuestras guerras, todas nuestras angustias, ¿sí? Toda la gente que nos pelee, ¿sí? Tienen que saber que nosotros tenemos uno que nos defienda, que no somos nosotros. ¿Sí? Y eso es bien difícil para que suceda verdaderamente en nosotros, porque estamos casi como esperando que alguien nos haga algo para revirar, para rezongar, todos. Y tenemos que aprender que Dios dice que Él es el que se va a encargar del otro. Tenemos que aprender, tenemos que ejercitar esto porque dice la Biblia que hagamos eso. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O confiamos en Él o no confiamos en Él. Si alguien nos hace algo malo, si alguien nos dice una ofensa, si alguien nos lo que tú quieras, y tenemos que ser más bravos que lo que decimos que somos, diciendo que Dios te cuide. ¿Dónde quieres que lleve esta carga? Sí, tenemos que ser personas que pagan con este bien y que en vez de pelea se encuentran con un premio. Sí, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no sé. ¿Que lo va a hacer usted? Yo no sé, pero yo voy a luchar para que esto pase en mí. Yo voy a luchar. Yo sé que para unos es más difícil que para otros, pero el Señor, Dios Todopoderoso, mi Señor, el que nos va a dar el cielo eterno, el que murió por nosotros, dice que nosotros no tenemos que vengarnos. Dice que nosotros no tenemos que ser gente que contestona, gente que está lista para callarle la boca al otro. Dios dice que nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Y si nosotros vamos a confiar en Él, tenemos entonces que volvernos mansos. Tenemos que volvernos mansos. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no sé. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. No lo tomemos tan a poco. Esta es una enseñanza que el Señor nos está dando. Esto es lo que Dios quiere. Él dice que nosotros no tenemos que ser los vengativos que somos. Tenemos que ser sabios, inteligentes, dóciles, santos, y dejar que Él lo haga, creer y confiar en Él. Dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Esto nomás. Conclusión final. Dios le dio a David más grande victoria cuando él fue. Sí, esto es más interesante porque lo pensé. El siguiente capítulo, como ya dije, es cuando David no estaba haciendo nada y luego vio a esta muchacha que estaba bañando allá y ¡pau! Un pecadote. ¿Verdad?
porque se quedó cuando él tenía que ir a la guerra. La primera vez que no fue a la guerra, que nomás fue Joab, tuvieron una victoria más o menos. Pero cuando él fue a la guerra, tuvieron tremenda victoria, 40,000 hombres, 700 carros. ¿Sí? Y después de esta ya no fue a la guerra otra vez. Entonces Dios es como que le está diciendo a David, tienes que ir, ponte las pilas, ocúpate. ¿Verdad? Dios le dio a David más grande victoria cuando él fue físicamente a pelear. Es como una advertencia de lo que pasará en el próximo capítulo con Betsabé. El mensaje de hoy es: ama, ora, confía en Dios. Él se encargará de tus enemigos y ganará todas tus batallas. Tenemos que confiar. El título del estudio era esto: Dios gana nuestras batallas, confiemos en Él. Tenemos que confiar en Él y en nuestras batallas. Yo digo, como dijo Joab, esfuérzate, esforcémonos y que Dios haga lo que quiera. Que Él se encargue de nosotros. Porque nosotros estamos en sus manos, vamos a confiar en Él. Como Él diga, lo que Él haga está bien. ¿Sí? No podemos desconfiar de Él. Digamos que perdemos esta batalla, tenemos que confiar que Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Y que eso que hizo es perfectamente bien, lo acepto. Porque yo voy a la otra batalla que Él me la va a ganar. Que Él me la va a ganar, yo tengo que confiar en Él. Yo tengo que confiar en Él, yo tengo que confiar en Él. Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Dios único y verdadero, porque en tus manos estamos seguros, Señor. Porque dependiendo de ti es que podemos sobrevivir, es que podemos salir adelante, llevar en tu fuerza nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque de repente en nuestras fuercitas queremos luchar y ganar porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que contestar. Nosotros somos los que tenemos que tener la razón. Sí, y son tan poquitas nuestras fuerzas que nos quedamos más ridículos que si no hiciéramos nada. Dios maravilloso, ayúdanos para que en tu poder, para que confiando en tu gracia, en tu majestad, en tu poderío infinito y en ti que eres el Todopoderoso, nos relajemos y dependamos de ti. Ayúdanos, Señor, para confiar, depender de ti. Te lo pedimos, no en nuestras fuerzas otra vez, pero en el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien muchote, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Y déjenme le digo una cosa, este estudio a mí me llegó al corazón, está bien bonito. No lo digo porque yo lo dije, pero porque yo creo que es algo que tenemos que luchar para llegar a ser. Que Dios los bendiga, vamos a alabar al Señor. ¿Les parece? Gloria a Dios. ¿Cuál fue la palabra clave? Sobac, ¿verdad? Amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido y Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició.
caricias del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande